El domingo, día del Señor, mañana podamos explicar el Santo Evangelio. El libro del Deuteronomio dice lo siguiente: Moisés es una figura muy importante para el pueblo de Israel y entre ello, pues es considerado una de las grandes figuras de todo el Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Y Moisés habló al pueblo diciendo: escuchemos, el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias. De estos frutos la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Estamos hablando de un término que se llama las primicias. ¿Cómo se llama? Alce la mano el que ya hizo el aporte de las primicias. Y si no saben, que van a alzar la mano. Vamos a explicar qué es una primicia. Dice que en el Levítico, en el pueblo de Israel, tenía que presentarle a Dios después de las cosechas, y generalmente lo que le presentaban al Señor eran las cosechas de ellos, que era el trigo. Les presentaban a ellos los higos, les presentaban a ellos la cebada y los dátiles, es decir, los frutos que ellos producían, que eran 7, se los presentaban al Señor, pero era la primer cosecha. Entonces, digamos aquí, ¿qué podemos hacer o qué podría hacer en el pueblo colombiano? Entonces, si una persona, tiene un cultivo de café, ¿cierto? Entonces, cuando ya está cosechando el café, dice: este café que va a dar mi tierra, se la voy a presentar al Señor. Bueno, el padre no come café, obviamente. Entonces, le debería llevar entonces la plata que recibe de ese fruto al sacerdote y se lo presenta como la primicia. No, entonces que usted tiene una fanegada de cultivo de plátanos, entonces cuando ya va a cosechar, usted toca esta planta y dice: esto es la primicia que yo voy a presentar. Y así con todos los productos que nosotros podemos cosechar. Pero ustedes y yo, que también podemos trabajar, entonces de ese trabajo recibo un beneficio, es decir, un pago, y entonces eso de mi primicia yo tendría que dar algo para presentarlo ante el Señor. Eso se llama una primicia. Con esta primicia honramos a Dios. ¿Y qué pasa? Es que el pueblo judío tiene la confianza plenamente en el Señor. Así que si usted todavía no ha hecho el aporte de la primicia, está a tiempo para realizarlo. No es que yo esté pidiendo acá que usted, sino que estoy explicando qué es una primicia. Sabiendo que es una primicia, dice: todos los frutos lo pondrá ante el altar del Señor. ¿Qué pone ante el altar? Todos los frutos. Esto es hermosísimo, es lindo. Cuando usted viene a la Eucaristía, fíjese, usted se presenta ante el Señor y ahí en el altar donde se hace presente Cristo a través de las especies del pan y del vino, ¿usted qué tiene que hacer? Venir y decirle: Señor, le presento ante tu altar a este hijo sin vergüenza, a este esposo. Y usted lo presenta ahí ante el Señor, porque usted está presentándose ante Dios. Y eso es bonito y es hermoso, porque después usted, ¿qué está haciendo? Está presentando su intención con la cual usted está haciéndole, digámoslo así, pidiéndole a Dios, pero a la vez está ofrendándole a Dios. ¿Y usted qué le ofrenda a Dios? Usted no tiene plata, no tiene nada, pero por lo menos le está ofrendando un tiempo al Señor que a usted lo va a bendecir. Por eso cuando usted venga a una celebración eucarística, que lo han invitado, venga con una
intención para presentarlo aquí ante el Señor. Así usted no haya hecho el aporte, el estipendio de la Eucaristía, pero en su mente está ahí. Pero esto es importante, que usted lo verbalice y usted lo diga. Entonces usted dice, cuando el Padre empieza la Eucaristía: Señor, ofrezco esta Eucaristía por este familiar que está enfermo. Lo dice en voz baja, porque hay que verbalizarlo, hay que decirlo. No es porque Dios no nos escuche, sino es que para que mi mente capte lo que yo estoy diciendo y me concentre en la Eucaristía y no se me vayan los pensamientos por allá y huelen y huelen y huelen y no sé qué es lo que estoy celebrando. Eso es lo que uno hace también ante el altar. Tantos de los sacerdotes que presidimos la Eucaristía, colocamos a muchas personas ahí en el altar. Y hemos recibido, no por nosotros, sino porque el Señor ha hecho grandes milagros ahí en el altar donde está presente Cristo. Así que eso se llama una primicia. Y mire, fíjese lo que dice: entonces tomará la palabra y dirás ante el Señor tu Dios. ¿Qué va a decir? Va a decir el credo de los israelitas, que es este: mi padre Jacob fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como migrante. Nosotros tenemos nuestra profesión de fe por el credo de los apóstoles. Y muchos piensan que esas fórmulas o esas expresiones que nosotros decimos son mágicas a través del credo, y muchos creen que con eso nos subyugan a nosotros. Pues nosotros, cuando decimos el credo, estamos haciendo una profesión de fe en lo cual yo estoy creyendo, en lo cual yo creo, y es la obligación en lo cual yo pronuncio en las fiestas, solemnidades y los domingos, y hago la profesión del credo. En cambio, nosotros a veces lo decimos de una manera rápida, sin saber cada verdad de fe que estamos expresando. En cambio, el pueblo de Israel lo expresaba recordando todo lo que le había pasado. ¿Y qué le había pasado? Pues que ellos allá en Egipto los maltrataron, los oprimieron, les pusieron cargas duras. Entonces aclamamos al Señor y Él escuchó nuestros gritos, nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El pueblo está contando la historia que le ha sucedido. Y dice: el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido en medio del terror. Por eso le pondrás ante el Señor tu Dios y te postrará en la presencia de el Señor tu Dios. ¿Cuál era el gesto que hacían ellos? Entonces cosechaban sus productos, los llevaban allá, se los presentaban ante el sacerdote los recibía, los colocaba ante el altar, y eso que recibía el sacerdote en esas primicias era para dárselo a las personas pobres y a las personas necesitadas. Todos nosotros estamos llamados a dar la primicia, a ofrendar nuestra vida por lo menos, y lo que Dios nos regala en nuestra existencia. No sea tacaño con Dios, no sea miserable con Dios, porque Dios le da todo. Dios te socorre muchas cosas, y a veces nosotros no somos capaces de socorrer y ayudar a los demás. Recuerde que estamos en Cuaresma, y en Cuaresma estamos llamados a hacer las obras de misericordia. Vamos aquí a hacer la introducción de mañana, explicar el Evangelio según San Lucas. Todos los primer domingo del tiempo de Cuaresma leemos las tentaciones de Jesús. ¿Qué leemos? Y mañana iré a explicar por qué el Espíritu Santo lo lleva al desierto, por qué Jesús pasa 40 días allí, por qué el diabolos, que
¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué tiene una resonancia en la Sagrada Escritura? ¿Por qué el demonio se vale para tentar a Jesús? Fíjense en esto, si el demonio no tuvo ningún reparo en tentar a Jesús, imagínense a nosotros, pobres y humildes.